Y vamos a la Sagrada Escritura en Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, y dice la palabra del Señor: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Padre, en esta mañana, mañana tuya, pedimos, Señor, que hables a lo profundo de nuestro corazón, que nos dé sabiduría para abrazar la verdad que tú quieres transmitirnos en este día, esa verdad que edifica, que consuela, que fortalece, que libera, que da dirección, que da guianza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Sigmund Freud, uno de los padres de la psicología, decía que los primeros 5 años de un niño eran formativos. Por lo tanto, él decía que, y pensaba que esos años eran determinantes. Y lo que ocurriera en la vida de un niño iba a marcar toda la vida por el resto de su vida. Por eso las intervenciones que él hacía de lo que se llamaba el psicoanálisis, pues eran bastante extensas en intervención. Había precisamente mucha gente que básicamente estaba toda la vida en psicoanálisis, ¿no? Tratando de resolver ese pasado de su niñez. ¿Ok? Chloe Madanes, una terapista moderna de parejas, de familia, ella lanza una frase y dice que el ser humano se autodetermina. Y obviamente a todas luces con esa expresión se está distanciando de Don Freud, porque está diciendo, bueno, sí, el pasado puede determinar una persona, pero aún hoy el ser humano puede seguir tomando decisiones sólidas y concretas que lo determinen. Así que no está preso de ese pasado. ¿Ok? Yo pienso, ¿verdad?, con respeto a Freud, que no está aquí tampoco para defenderse, como siempre digo, pues, que el pasado nos puede influenciar. Yo no creo que nos determine, yo creo que nos maneja siempre y cuando se lo permitamos. Claro, el pasado manejarlo no es fácil, y más si ha sido doloroso y difícil, porque el ser humano tiene un gran poder para recordar cosas, no para olvidarlas. Recordamos más lo difícil, lo duro o lo agradable, pero cuando lo duro, lo difícil ha sido marcadamente presente por bastante tiempo, mire, se nos apodera de una forma que es bastante difícil deshacernos de ese pasado, pero no que porque sea difícil no quiere decir que no sea imposible. ¿Okay? Así que ¿cómo nos asomamos a nuestro pasado? ¿Cómo lo miramos? ¿Nos determina nuestro pasado? ¿Nos está manejando? ¿Nos está influenciando experiencias duras y difíciles que vivimos hace tanto tiempo, que hoy tomamos decisiones en automático y ni siquiera nos damos cuenta? Recuerdo una persona que en una ocasión, y por eso sé que el pasado doloroso es bien agobiante y para soltarlo es difícil, la persona me decía, yo no recuerdo, fue tan dolorosa su adolescencia que ella me decía, yo no recuerdo nada de esa etapa de mi vida. ¿Ok? Ya borró cinta de todo eso. ¿Ok? Así que fíjese lo duro que es manejar el pasado. Y no solamente vivimos experiencias como individuos, también las vivimos como familia y las vivimos como pueblo. Y el pasado, pues, nos marca en todas esas dimensiones. Si usted tuvo una mala experiencia con ese pequeño reptil llamado lagartijo en su niñez, posiblemente eso la marca en sus relaciones posteriores, toda la vida, con ese pequeño, ¿verdad? Y hay personas que le tienen temor aleluya, ¿verdad? Yo tengo temor de mencionar quién, pero ven los lagartijos como iguanas de palo, las iguanas de palo las ven como cocodrilos y los cocodrilos los ven como Godzilla,
porque ha sido tan marcado, ¿no? Eso. Y eso les impacta. Imagínense cuando entonces tú has vivido una tensión por largo tiempo, por mucho tiempo. Y vuelvo a nivel individual, personal, a nivel de familia, porque le haya pasado a otros, también nos pesa y nos marca y nos duele. ¿Okay? O como pueblo, ¿cuántos podemos recordar cuando las Torres Gemelas cayeron? ¿Cuántos podemos recordar cuando el huracán María entró? Y el pasado Irma, ¿no? Entonces, cómo esas cosas como pueblo nos marcan y cómo nosotros estamos reaccionando a todos esos momentos. El pueblo de Israel no fue diferente. El pueblo de Israel estaba en cautiverio cuando el profeta le da esta palabra y les está diciendo que borren ese pasado. Así que ellos están luchando con un pasado torturante como pueblo, lo han perdido todo, están en tierra extranjera, están como esclavos. Es curioso porque cuando usted lee el capítulo y lo puede leer de asignación, usted se da cuenta que el lenguaje que está usando todo el texto es Dios presentándose como el Dios creador, pero el Dios liberador, el Dios que sabe lo que usted ha sufrido, el Dios que conoce lo que usted ha vivido, los momentos duros y difíciles, Dios los tiene presentes. A veces pensamos que sufrimos tanto y es tan doloroso que estamos totalmente solos, aislados y perdidos. Déjeme decirle en esta mañana, lo primero que usted tiene que saber es que Dios está contigo y conoce tu dolor, conoce tu sufrimiento, conoce tus angustias, conoce los cantazos que has venido recibiendo y está al lado tuyo sufriendo contigo. A veces tenemos una noción y ahorita Sol nos animaba a que estemos contentos y cambiemos la tristeza en alegría. Pero también tenemos que recordar que Dios llora con nosotros, sufre con nosotros. Las injusticias, los cantazos, los golpes que recibimos, especialmente en los momentos en que estábamos más indefensos. Dios los conoce, Dios los sabe. Dios conocía el dolor, el sufrimiento de este pueblo, pero Dios sabe quién es Él y lo que ha venido obrando en salvación para su pueblo. Y entonces le invita al pueblo a recordar esa experiencia. Le dice, yo fui el que te formé, yo fui el que te saqué de Egipto y te liberé. En otras palabras, si ahora están cautivos con otro imperio, con otro nombre, ya yo lo saqué una vez, lo voy a hacer de nuevo. Entonces el Dios que tenemos es un Dios que tiene, no solamente conoce tu angustia y tu dolor, tiene experiencia sacándonos de ahí. Tiene experiencia rompiendo cadenas, tiene experiencia sanando al quebrantado, tiene experiencia escuchando tu corazón, tu dolor y consolándonos con su bendición y su presencia. Y ese Dios entonces empieza a obrar en nuestras vidas, a moverse en nuestras vidas y a principalmente antes de cambiar todas las circunstancias, porque pensamos que si tenemos que sanar es que Dios cambie todas las circunstancias, ponga otro escenario. No, Dios quiere trabajar en lo básico, en tu corazón y en mi corazón. Porque vamos, yo he visto gente que cambian todas sus circunstancias, pero si no superan sus heridas, si no superan ese pasado, todas sus circunstancias que sean nuevas y buenas las echan a perder. O mínimo no las disfrutan. ¿Y cuántas veces hay gente que no se deja amar, no se sabe conectar, no sabe disfrutar la vida? Hay momentos duros que vivieron y los marcan tanto y pesan tanto que les cuesta confiar en que pueda pasar algo nuevo y mejor. Y cuando están pasando esas cosas nuevas y mejores, no las ven. No las ven. Es tan abrumador los golpes y los cantazos que no nos dejan ver lo que incluso Dios está haciendo. Por eso la pregunta de Dios a través del profeta, ¿no estás viendo todas las cosas nuevas que estoy haciendo?
Y las voy a hacer, y qué interesante, ponme el texto ahí de nuevo para que los hermanos lo vean, el 19. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. Si tú y yo queremos liberarnos de ese pasado opresivo, hacer una resolución con ese pasado, tenemos que concienciarnos que Dios conoce nuestra angustia, nuestro dolor, conoce lo que vivimos, sabe lo que puede hacer en nosotros, es Salvador, ha obrado en nuestras vidas, pero quiere que tú y yo nos concienciemos de lo que ya está haciendo. Que nos desintoxiquemos de que, ay, yo he vivido tan duro, esto ha sido tan difícil y ya no hay nada bueno para mí. Qué interesante, porque cuando la gente está enmarcada en el pasado, actúa en automático. ¿Verdad que sí? Y hay muchas cosas que nosotros hacemos en automático que no son traumas, porque todo el mundo piensa que el pasado es un trauma. Mire, yo a veces me encuentro sentado en una silla y cuando miro, me siento exactamente como mi padre se sentaba, en la misma postura. Y como el cuerpo tiene memoria, cuando estoy sentado en esa postura, me acuerdo de él porque me doy cuenta, mira si se sentaba pai. Yo tengo una foto que estoy sentado, de hecho te la debí de haber, que me pasó esa, hubiera sido bien chévere aquí presentarla, pero estoy sentado en esa silla ahí, donde está Wilmar, en la de acá. Y al lado está Lucas y sentado exactamente en la misma posición que yo. Él se copió. Y eso es grato, es agradable. A veces Caleb va caminando al frente mío, yo detrás, o él detrás de mí, y la gente nos mira, caminan iguales. Porque nos influenciamos. Mucho de lo que nosotros hacemos es de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido, y hay cosas sanas, saludables, hay cosas que ni dan ni quitan, pero ¿qué de aquellas que marcan, que duelen, que lastimaron la estima, que sentimos, que nos quitaron el valor de nosotros mismos, que no nos validaron, que no reconocieron quiénes somos, quiénes podemos ser, hasta dónde podemos llegar? Y nos pesan y nos duelen y le damos tanto peso a eso. Y Dios en esta mañana te está diciendo, tienes que empezar a mirar tu vida como yo la veo. Tienes que empezar a mirar tu vida, haciendo un recuento histórico de tu vida desde la presencia de Dios en esa vida. Y usted dirá, ¿en medio de qué voy a ver a Dios? En medio de todos los cantazos que yo he recibido, en medio de todos los golpes, en medio de lo duro, lo difícil. Dios ha estado ahí para levantarte, para sostenerte. Precisamente tienes que abrir tus ojos, porque si te has mantenido de pie en medio de todo lo que has sufrido, es porque Dios está ahí para sostenerte. Es que tenemos una noción de que si Dios está en nuestra vida es para resolvernos. Y tenemos que aprender que cuando Dios está en nuestras vidas es para acompañarnos. Especialmente en esos momentos en que a ti y a mí se nos acaban las fuerzas y nos estamos rindiendo porque vamos de mal en peor y pensamos que ya no hay futuro para nosotros. El pueblo de Israel estaba así. Pensaba que no había futuro, se estaba acostumbrando a esas condiciones. Se dice que un elefante, yo nunca lo he tratado ni lo trataré, pero se dice, no sé si es verdad, eso hay que averiguarlo, pero que si tú coges un elefante pequeño y lo amarras con una cadena grande a un lugar y él trata de soltarse y lo supera y no se puede soltar, cuando ya está grande y gigante, tú lo amarras con cualquier soguita, a cualquier estaca, y él se queda tranquilo ahí, ni lucha, porque siente que no puede, se siente atado. ¿Cuánta gente confinada ha vivido muchos años presa y cuando los liberan su mayor temor, ¿sabe cuál es? Enfrentar la jungla de la vida fuera de la prisión. La prisión la llegaron a dominar y se sentían ya seguros. Sacarlos de allí, están tan acostumbrados a sus prisiones. Que mire, mi hermano, mi hermana, cuando están libres, la libertad
le es rara. Y ese es el problema básico que amarra a mucha gente con su pasado. Se acostumbran a su pasado, se acostumbran a su dolor, se acostumbran a lo que vivieron y hacen un recuento. Y es que en el 1900 o es que en el 2000 tal, yo viví tal y tal experiencia y no salen. Y construyen tristemente una jaula en la que se encierran y piensan que no pueden salir jamás. Me estaba diciendo un pastor que los tigres del norte tenían una frase que una jaula, aunque sea de oro, sigue siendo una jaula y aprisiona. Las jaulas, por más que usted se acomode a ellas, no son buenas. Por eso nuestro Dios viene a libertar cautivos, a romper cadenas, a ponernos a nosotros y actualizarnos en la libertad, para que empecemos a abrir los ojos conscientemente de lo que Dios nos ofrece y lo abracemos y superemos esas historias tristes, difíciles que nos marcaron. Esto es interesante porque dentro de todo, y los estoy llevando suave, esto nos lleva a asumir responsabilidad. Porque es fácil en mis angustias y mi dolor echarle la culpa que, pues que yo tuve un padre que usted no sabe, tuve una madre que usted no sabe, es que yo tuve una familia complicada. José podía, en la Biblia, José pudo haber hecho una lista grande. Tuve un padre que no me sobreprotegió y mis hermanos me odiaron por eso. Tuve unos hermanos que me querían, me vendieron como esclavo y la otra opción que tenía era matarme. Mire, José podía hacer una lista larga de todo su pasado, de todo lo que sufría, de todo lo que sufrió. Pero ahí es que entonces Dios nos empieza a ser consciente de que yo estoy contigo y que no podemos seguir invocando ese pasado para decir la ruina que sostenemos y mantenemos o la jaula que construimos y nos encejamos. Yo recuerdo en una ocasión una persona que yo conversaba con la persona y siempre traía el mismo tema, lo abusivo que fue su padre, cómo lo insultaba, cómo lo golpeaba, cómo lo explotaba, tareas del hogar y era horrible, le hizo la vida imposible y se la hizo definitivamente. Pero cada vez que yo hablaba con la persona, él volvía a sacar el historial y eso entonces justificaba que él no echaba para adelante, no estudiaba, no trabajaba. Hasta que yo le digo, bueno, mi amigo, sé que es doloroso lo que viviste, sé que es doloroso lo que te hizo tu padre, pero aquí ahora tu vida está en tus manos. Ya tú eres un adulto. Y tú puedes tomar decisiones sobre ese pasado y liberarte. Y empezar a asumir responsabilidad contigo mismo y cambiar el panorama de tu vida. Se enojó conmigo. Pero como mi función no es que la gente salga alegre cuando yo doy un consejo. Pero lo procesó, me hizo caso. Y dio un giro drástico en su vida. Y se apoderó de su vida y la soltó ese pasado y empezó a moverse. Olvidó las cosas de antaño. Ya no viva en ese pasado. Él vivía en ese pasado, estaba montado allí, enjaulado allí y fue desafiado a asumir responsabilidad. Porque desde ahí, cuando tú y yo asumimos responsabilidad, es que Dios puede empezar a obrar en nuestras vidas. Entonces eso que hacemos en automático, ahí es que cobramos conciencia de cómo estamos reaccionando y conscientemente entonces es que podemos provocar los cambios en el poder del Espíritu Santo de Dios. En automático lo justificamos. Yo he tenido gente que me dice, que yo soy así. ¿Se acuerdan de la novela Betty la Fea? ¿Cuántos vieron esa novela? ¿Se acuerdan? Y ella decía, yo soy así, tatán. Y hay gente que vive en el yo soy así, tatán. Y yo digo, pero no, puedes cambiar.
Porque en Cristo Jesús son todas las cosas nuevas. Ponme el 19 de nuevo ahí. Voy a hacer algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo. Y lo nuevo es que está rescatándote de tu angustia, de tu dolor. Y el diseño que Él siempre ha tenido para ti lo va a empezar a orquestar para que tú, a pesar de lo vivido, puedas moverte en lo que Dios siempre ha querido. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Ya Dios ha venido trabajando contigo. Ya lo está haciendo. No te das cuenta. Por el hecho de que no te des cuenta no quiere decir que Dios no está obrando. Él está obrando en tu favor. Él está montando el asunto. Pero llega el momento en que tú tienes que darte cuenta. Tienes que concienciarte de lo que Él está haciendo. Que abras tus ojos y dejes de estar en la silla de la conmiseración, en el ay bendito, en lo que yo sufrí, en lo que no me dieron, en lo que me hicieron, en lo que no tengo, en lo que me quitaron. Ya eso no importa, porque Dios está abriendo caminos en el desierto. Y usted dirá, Señor, si no tengo nada, a mí me quitaron las oportunidades. No importa, estás en un desierto, pues Dios te recuerda que Él es especialista en abrir caminos en medio de los desiertos. Y lo está haciendo. Y ríos en lugares desolados. Entonces, qué poderosa es la fe, la esperanza en Dios para ser sanado. Y finalmente la invitación mayor que está haciendo el Señor es más poderosa. Tú puedes seguir recordando todo tu pasado doloroso, lo puedes dar por nombre y enumerarlo. Puedes hacer una lista grande. Dios te está diciendo, borra esa lista y solo acuérdate de algo sumamente importante. La historia que estoy marcando en tu vida. Empieza a recordar lo que Dios está haciendo por sobre todo lo que tú has pasado y has sufrido. Empieza a mirar lo que Dios te ha dado y te está dando por sobre todo de lo que te faltó y piensas que te quitaron. Empieza a mirar tu vida, no desde las historias dolorosas, sufridas. Date otra oportunidad de mirar la real historia que debe marcar tu vida, la historia de la redención de ese Cristo Salvador que se entregó por ti, por mí, para que tú y yo tengamos vida, que conoce el dolor, que conoce el sufrimiento, que conoce la cruz y el Calvario. Sabe y te entiende tu dolor, pero sabe también lo que es la resurrección, sabe lo que es el poder de empezar de nuevo y te comparte ese poder. ¿Qué historia vas a seleccionar para sanar? ¿Qué historia vas a seleccionar para superar quebranto? ¿Qué historia vas a usar para salir de jaulas aunque sean de oro? Usa la historia y las historias de ese Dios Salvador, Redentor que está pendiente de ti, de mí, que no nos deja solos. Y que no deja que tú y yo nos acostumbremos a la angustia y al dolor, sino que como cantábamos ahorita y la hermana Sol nos dirigía, podamos cambiar nuestra tristeza en alegría. En esta mañana estemos de pie. Dios es Dios sanador. Dios es el Dios que construye nuevas memorias, nuevas experiencias, para que conscientemente las abracemos y nos liberemos del automático de ese pasado doloroso. Para que ese pasado ya no nos determine, ni nos maneje, ni nos manipule. Para que ese pasado lo podamos mirar como una sombra en donde Dios con su historia iluminó nuestras vidas y nos sacó de la sombra. Mientras cantamos y adoramos, abrimos el altar. Y ahí donde tú estás, si necesitas
venir delante del Señor y decirle: Dios, hazme consciente de lo que estás haciendo. Ayúdame a sanar ese pasado que tanto me ha manejado. Ayúdame a sanar ese pasado que he utilizado para construir jaulas que me limitan, que siguen perpetuando el dolor, la herida, en lugar de promover la sanidad. Que hay una historia de redención, una historia de salvación que nos marque de ahora en adelante. Yo te invito en el nombre de Jesús, cantamos y adoramos, el altar está abierto. Acércate en el nombre del Señor.